creo que es importante tomar en cuenta que en el caso de Guayas y Guayaquil, son dos bastiones que siempre han sido, o al menos desde hace más de 30 años, han tenido una importancia dentro del espectro de los social cristianos, ¿no? Existe un aparataje del cual ha favorecido la candidatura tanto de Cintia Viteri como de Susana González. Lo que sí es importante mencionar es que en el caso de Susana González y en el caso de Cintia Viteri, a diferencia de otras prefecturas, y otra alcaldía, ganan con menor porcentaje. Voy a iniciar quizás por el caso de Guayaquil, que es lo que me parece más importante. Si analizamos los números, por ejemplo, en el caso de Cintia Viteri, que tendría cerca del 40%, y le seguiría Aquiles Álvarez por cerca del 30%. En tercer lugar está Jimmy Jairala. Si nosotros sumamos el caso de Aquiles Álvarez y Jimmy Jairala, tendrían más o menos un porcentaje similar a lo de Cintia Viteri. Eso no es algo que se había visto tradicionalmente en Guayaquil. Las elecciones en las que ganó Cintia Viteri por primera ocasión, las elecciones en las que ganó Jaime Nebot siempre fueron por un porcentaje mucho mayor. ¿Y esto qué implica? Esto implica una dinámica distinta en Guayaquil, porque me atrevería a decir, habría que ver igual cómo fue la votación por concejales, pero en el caso de Guayaquil, creo que va a cambiar la composición del Consejo Cantonal, en donde siempre efectivamente ha estado dominado por los social cristianos. Creo que ahora van a tener mayoría en el Consejo, pero no una mayoría abrumadora que le permitía simplemente al alcalde tomar una decisión que sea refrendada por el Consejo Cantonal. Creo que ahora la gobernabilidad va a ser más difícil en el caso de Guayaquil. Creo que el Partido Social Cristiano ha perdido popularidad en muchos cantones, no solamente en Guayaquil, y habrá que ver cómo va el desenvolvimiento de estas últimas elecciones locales. Pero creo que también hay que tomar en cuenta algo. Bien decía Capriles en su momento, los liderazgos no se heredan, sino que se construyen. Jaime Nebot pudo potencializar su liderazgo, un liderazgo fuerte que le permitió estar por más de 2 décadas, bueno, casi 2 décadas dentro de Guayaquil, con amplia mayoría y aceptación. No una herencia de León Febres Cordero. Cintia Viteri, por el contrario, desde el inicio tuvo una alcaldía muy convulsa, con muchas disputas, inclusive propias dentro del partido político al que ella representaba. En su momento quedó la duda si es que ella iba a ser la candidata o no del Partido Social Cristiano, con muchas críticas también, y también con una división interna. Y esto es importante tomar en cuenta. Porque en el caso del Partido Social Cristiano, a diferencia de otras elecciones, esta vez muchos de sus seguidores, o de, mejor dicho, de las figuras políticas del Partido Social Cristiano, se separaron y fueron a otras fuerzas políticas, y eso también da muestra del debilitamiento interno que existe. Creo que es importante tomar en cuenta algo, ¿no? Esto es muy parecido a las elecciones seccionales anteriores. Tenemos un escenario muy similar, donde el caso de Yunda ganó con un porcentaje no tan amplio frente a Luisa Maldonado, con muy pocos votos los que existieron de diferencia. En un tercer lugar estaba Paco Moncayo, de otra fuerza política, y de ahí hubo una dispersión en otros actores políticos. Si comparamos con lo que pasa actualmente, tenemos el mismo escenario. Básicamente, Jorge Yunda podría ser reelecto con un liderazgo, con un voto duro que ya existía hacia su figura política. Yunda fue un político muy hábil en el sentido de adentrarse en ciertos barrios de Quito, congeniar con la población, tener una identidad con muchas de esas personas, y ese era el voto duro que lo mantuvo pese a haber sido removido de la alcaldía. En el caso de Pavel Muñoz vemos que efectivamente el correísmo a nivel nacional tiene entre un 20 o 25% de voto duro y de aceptación, y esto se plasma nuevamente en estas elecciones. Si comparamos con las elecciones anteriores, si bien tiene un mejor desenvolvimiento, la diferencia de Luisa Maldonado, evidentemente es un poco manifestándose su voto duro. Un tema que es muy importante mencionarlo es justamente el tema de los liderazgos, ¿no? Los
partidos políticos en las elecciones seccionales juegan un rol importante, pero no el más importante. Siempre son las figuras que están dentro de la candidatura. Y en este caso es la votación de Yunda, que arrastra obviamente al movimiento Pachacutic y que va a sacar concejales de Pachacutic, sí, sin duda, pero es este efecto de arrastre a la figura del líder. Igual, de la misma forma que lo que ocurrió en el año 2019, surgió un outsider, que en ese caso fue Pedro Palacios, recordará en el caso de Cuenca, que terminó llevándose la alcaldía. En esta ocasión que buscaba la reelección, Palacios había sido muy cuestionado en los últimos meses, sobre todo por la falta de obras y gestión dentro de la ciudad. Lo que es interesante es que en las elecciones, o al menos en las encuestas que se manejaban, Paul Carrasco lideraba las encuestas. En segundo lugar estaba Pedro Palacios, o en la mayoría de las encuestas, y en tercer lugar estaba Cristian Zamora y Adrián Castro. Lo que hemos visto es un crecimiento importante de Cristian Zamora, un concejal de la ciudad de Cuenca que justamente surge con unas propuestas distintas y comienza a ganar momentum y a ganar popularidad en los últimos meses. ¿Frente a qué? Primero, la mala gestión en muchos ámbitos del alcalde Palacios, y segundo, también frente a las complicaciones y cuestionamientos que tuvo un político tradicional como es Paul Carrasco. Paul Carrasco, que ha sido un político de muchos años, también ha tenido muchos cuestionamientos, y esto también refleja el hartazgo de la ciudad, ¿no? Por buscar nuevos horizontes o buscar nuevos cambios. Frente a eso tenemos un escenario muy complicado, un empate técnico que inclusive en este caso no me atrevería a decir quién va a ser el ganador, porque los porcentajes son tan cerrados, están dentro del margen de error, que complican mucho. Vamos a tener un consejo cantonal muy complicado. Si es que llega Adrián Zamora, creo que el consejo cantonal inclusive va a ser más difícil que lo pueda dominar, porque va a tener oposiciones fuertes del propio Carrasco, que ya se lo ha visto muy activo criticándolo a Zamora, del propio Pedro Palacios. Si es que llega a Palacios, quizás es mucho más fácil porque él ya tiene gente suya de confianza dentro de la institución pública, ya supo cómo armar ciertas mayorías al inicio de su alcaldía. Y en el caso de Carrasco, Carrasco se ha denominado como un político de consenso, ¿no? Y por eso también se muestra cómo ha participado por distintos movimientos y partidos políticos, y quizás él pueda tener también la habilidad para poder llegar al consenso. Sin embargo, va a ser muy difícil, obviamente, el proceso de gobernabilidad. Es un tema bastante importante e interesante el caso de Manabí. Recuerde usted que Manabí siempre fue el bastión del correísmo. Manabí fue quien le consolidó o le dio la victoria a Lenín Moreno en su momento. Recordaremos cuando el voto tan duro que tuvo el correísmo en Manabí le permitió tener en su momento a Moreno una victoria, ¿cierto? Porque en las otras provincias no había tenido un desempeño tan abultado, tan grande como lo tuvo en Manabí. Y desde Manabí es donde se cuajó también mucho del proceso político del correísmo. En este caso sí es interesante que hay un empate técnico entre Orlando y Casanova. Y esto también da muestras de que probablemente pueda ser que el correísmo también se esté viendo afectado en el propio Manabí. Si es que, si es que Leonardo Orlando logra sostener la prefectura, eso va a ser un tema muy importante para el correísmo, que va a mantener a su bastión. Pero si es que Casanova llega al poder, efectivamente este es uno de los golpes más fuertes que podría haber en contra del correísmo. Y esto es interesante, ¿no? Vemos que los márgenes son muy bajos, y pese a que en un eventual caso Orlando sostenga la prefectura, tienes también cerca de el 40% de la población que ya no está de acuerdo con la candidatura correísta. Y eso también te va a jugar un papel importante en las elecciones nacionales. Ahora bien, en el caso de Manta, efectivamente vemos que Agustín Intriago tiene un porcentaje mucho mayor, ya tuvo un buen desenvolvimiento anteriormente, y creo que no va a cambiar mayoritariamente la percepción que ha habido hasta el momento.